Yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1. Evangelio de Juan 5:1. Dice nuestro Señor Santísimo en su sagrada palabra. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Aquí Juan, el apóstol, ¿verdad?, nos escribe acerca de el Señor que subió a una fiesta de Jerusalén. No nos dice la palabra qué fiesta es. Probablemente una de las principales que tenía el pueblo de Israel, que son 3 de las principales: Pascua, Pentecostés o Tabernáculos. Y nos relata que en Jerusalén hay una puerta, ¿sí?, que se llama la puerta de las ovejas. En el antiguo Jerusalén, en el Jerusalén de Nehemías, si nos vamos a Nehemías capítulo 3, el Señor nos va a hablar acerca de 7 puertas que estaban alrededor del muro. Esas puertas tenían nombres interesantes. Vamos ahí a Nehemías 3, por favor. Nehemías 3:1. Y vamos a ver que menciona Nehemías la puerta de las ovejas. Y es interesante porque, bueno, cada una de esas puertas tenía una función peculiar que da una connotación espiritual. Recuerden que Nehemías fue a restaurar los muros de Jerusalén, ¿verdad? El templo ya estaba construido por medio de Zorobabel, del sumo sacerdote Josué, pero faltaban las murallas de Jerusalén. Y Nehemías fue, ¿verdad? Fue tocado por el Señor y fue con permiso de Artajerjes, rey persa, para edificar las murallas de Jerusalén. Y en Nehemías 3:1 dice nuestro Señor en su palabra: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Aquí está mencionada la puerta de las ovejas, ¿sí?, de la que menciona también Juan en el capítulo 5. Dice también la palabra: ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. ¿Sí? Tengo aquí yo en mis notas algo que apunté. Esta puerta, la puerta de las ovejas, está localizada en el extremo nordeste, de la ciudad. Era llamada así porque las ovejas destinadas para el altar del templo eran introducidas por esa puerta, ¿sí? Por esa puerta, ¿verdad?, se formaban a las ovejas y pasaban para llevarlas a su destino final, que era el altar, ¿verdad? El altar del holocausto. Pero es interesante que en el Evangelio de Juan menciona
que en Jerusalén había una puerta de las ovejas y cerca de esa puerta de las ovejas había un estanque de agua, obviamente. ¿Sí? Llama la atención cómo Nehemías relata que había una puerta de las ovejas que era exclusiva para que pasaran por ahí las ovejas para el sacrificio, pero no menciona ningún estanque. El estanque es mencionado en el Evangelio de Juan. Vamos a ver cuál es la connotación espiritual de esta situación. Regresemos a Juan 5, versículo 2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ese estanque se llamaba Betesda, y la palabra Betesda significa casa de misericordia o casa de compasión. Vean qué hermosura de parte de nuestro Señor. Ese estanque se llamaba estanque de la casa de la misericordia, de la compasión. Nuestro Señor bendito siempre va a tener misericordia y compasión de los que le temen, de los que le aman, de los que le buscan. Pero me llama la atención que en Nehemías no es mencionado ningún estanque, sino simplemente la puerta de las ovejas. En Nehemías era una puerta por donde se formaban las ovejas y llegaban a su destino final. Esas ovejas, ¿verdad?, pueden ser una tipología del destino final aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, que como cordero, ¿verdad?, fue llevado al matadero, como dice Isaías 53. Esa puerta por donde pasan esas ovejas llegaba directamente al altar del holocausto, figura de Cristo, ¿verdad?, que llega al altar de su sacrificio, que fue la cruz, ¿verdad? Ahora en Juan se nos dice que la puerta de las ovejas hay un estanque. Hay un estanque. ¿Qué significa ese estanque? Ya no lo dijo aquí la palabra, se llama Betesda, que significa casa de misericordia, casa de compasión. Mi Señor Dios diciéndonos, yo envié al Cordero, a mi Cordero, por la misericordia y la compasión que tengo para con toda la humanidad, para que ustedes laven sus ropas, laven sus vestiduras, sanen de todas sus enfermedades, de todas sus dolencias espirituales. Aquí en Juan 5, ¿verdad?, dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Me llama también la atención que dice que tiene 5 pórticos. Recuerden que la palabra de Dios hasta una coma, ¿verdad?, es muy importante. Entonces tenemos que ver por qué están aquí 5 pórticos. El número 5 en la palabra de Dios significa algo que falta, significa algo insuficiente, significa algo ausente, algo que no está completo. El número 5, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en el siguiente versículo, en el versículo 3, dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Vean qué hermosura, qué maravillosa palabra, porque aquí nos vemos nosotros, aquí estamos nosotros esperando ese estanque, esperando que se mueva esa agua en nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿el agua de la palabra de Dios se ha movido en nuestra vida o no se ha movido en nuestra vida? ¿Ha cambiado el agua de la palabra
nuestras actitudes? ¿Ha cambiado el agua de la palabra nuestra forma de vida? Nuestra vida antigua ya se dejó allá y ya estamos viviendo bajo el agua de la palabra del Señor, edificándonos, purificándonos diariamente con ella. Aquí vemos que estos enfermos estaban esperando, ¿verdad?, el movimiento del agua. ¿Pero qué quiere decir eso? Versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y la bendita agua de la palabra de Dios nos da la sanidad espiritual, ¿verdad?, que todo el mundo necesita. Y que gracias a Dios nosotros la hemos encontrado. ¿Sí? La palabra del Señor aquí en Juan 7:37 nos dice nuestro Señor en su palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué fiesta era esta? La fiesta de los tabernáculos, ¿sí? La última fiesta del calendario hebreo que se celebraba entre septiembre y octubre, ¿sí? A finales de octubre. Y mi Señor Jesucristo alza la voz, dice, y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Se acostumbraba al final de la fiesta de los tabernáculos, se sigue acostumbrando, ¿verdad?, que pues había una abundante agua que era provista para el sacrificio. Ahora de esa manera no lo están celebrando, pero en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en el octavo día de la fiesta, ¿verdad?, los sacerdotes bajaban al estanque de Siloé, que estaba hacia abajo del templo, tomaban esa agua del estanque de Siloé, que significa la palabra Siloé, el estanque del enviado. ¿Se acuerdan de la profecía de Jacob que dice que hasta que llegue Silo, ¿verdad? Hasta que llegue Silo, el legislador. Vamos a Génesis 49, por favor, para recordar esta palabra. Génesis 49, versículo 10. Dice el Señor en su palabra: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. La palabra Siloé, del estanque de Siloé, es una derivación de Silo, significa lo mismo. Hasta que venga Silo, dice la palabra. ¿Y quién es Silo? Cristo Jesús nuestro Señor. Porque significa Silo, el descendiente, el enviado, el que descansó, el que trae paz. Silo, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Ahora vean qué interesante, yo aquí tengo en mis notas, ya hemos estudiado lo que es la gematría hebrea, la gematría, las letras hebreas tienen un número, y en gematría hebrea la palabra Silo tiene el valor numérico de 353. Al igual que la palabra Mesías. La palabra Mesías en hebreo también tiene el valor numérico 353. Las dos palabras tienen el valor numérico 353. ¿Sí? Silo
y Mesías, o Mashiach en hebreo. Qué interesante. Entonces no hay duda alguna, ¿verdad?, que aquí Jacob está profetizando a su Salvador, a Jesucristo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo, el enviado. Por eso cuando en tiempo del rey Ezequías, rey de Judá, vino la invasión, quería invadir el imperio asirio. Ya había invadido el imperio asirio a el reino del norte y también quería invadir Judá. Se entera el rey Ezequías y se pone a orar delante del Señor y le escribe, literalmente le escribe una carta, ¿verdad?, a Dios, y se la pone ahí en el altar y se pone de cuclillas y se pone a orar el rey Ezequías para que no sea invadido Judá del imperio asirio. Y para evitar un estado de sitio, lo que hace el rey Ezequías, construye una fuente, un viaducto, digámoslo así, por adentro de las murallas de Jerusalén, para que corriera por ahí el agua y desembocara en lo que se conoce en tiempos de Jesús como el estanque de Siloé, que estaba abajo, ¿sí?, con el fin de que el imperio asirio no les cortara el agua. Las estrategias de los imperios en la antigüedad para que los pueblos se rindieran era cortarles el agua, ¿sí?, desviar el agua. ¿De qué manera cayó el imperio babilónico? El imperio medo-persa desvió el agua de los ríos de Babilonia y entraron y saquearon la ciudad y mataron al rey Belsásar. En esta situación, el rey Ezequías construye ese viaducto, ¿verdad?, del manantial de Gijón, un manantial externo, y construye por adentro su viaducto que va hacia el estanque de Siloé. Y es ese estanque de Siloé de donde traen el agua los sacerdotes, el estanque del enviado precisamente, y de esa agua la suben al templo y se la avientan al sacrificio, como pidiéndole al Señor abundancia de agua para las cosechas que vienen. Por eso en esa fiesta nuestro Señor Jesucristo en el último día se para, alza la voz, ¿verdad?, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Precisamente en ese octavo día, por eso mi Señor Jesucristo, en alusión a lo que estaban haciendo los sacerdotes trayendo agua del estanque de Siloé, se para y dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, que serán una fuente de agua que salte para vida eterna. Hablando del Espíritu Santo que nosotros tenemos en nuestro interior, que vive en nosotros, está con nosotros, convive con nosotros, nos habla, nos guía, nos llama, nos redarguye, nos enseña. El Espíritu Santo de Dios en nosotros nos, como dice la palabra, nos cela también, nos cela cuando a veces coqueteamos con el mundo y empezamos a hacer cosas que no, nos cela y nos redarguye, ¿sí? Si le hacemos caso, obviamente, pues obviamente no vamos a pecar. Y si le hacemos caso, viviremos una vida santa, piadosa en el Señor. Regresemos a Juan 5, por favor.
5:3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Sí? Como les comenté hace un momento, ahí yo me veo, ahí estamos nosotros. Nosotros éramos esos ciegos, cojos, paralíticos espirituales. Ciegos porque no veíamos la verdad, ¿verdad? Cojos porque caminábamos en una religión y no en la verdad. Iba a decir, y no en una verdad. No es una verdad, en la verdad. En la verdad. ¿Sí? Y luego dice la palabra del Señor, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Nosotros como esas ovejas que están aquí enfrente al lado del estanque, ¿verdad? En esa ceguera, en esa cojera, paralíticos en el mundo, totalmente contraídos de nuestros músculos, de nuestras extremidades, por todo lo que el mundo nos ofrecía, por todo lo que el mundo nos daba. Pero llegó el movimiento del agua en la palabra de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Vino Cristo Jesús, tocó nuestros corazones, lo recibimos como Señor y Salvador en nuestras vidas y quedamos nosotros sanos de todas nuestras enfermedades espirituales, de todas nuestras cegueras. El Señor nos quita la venda de los ojos y vemos claramente el mundo impío en el que vivimos, en el que estamos. Ese ángel bajaba y descendía de tiempo en tiempo, dice aquí la palabra, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El agua de la palabra de Dios purifica el corazón de los hombres. En Efesios 5, vamos a Efesios 5, por favor. Efesios 5, 25. Dice el Señor en su palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nos santifica y cómo nos purifica el Señor? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Nos lava diariamente el Señor con su palabra. Si diario la leemos, si diario la escudriñamos. Cristo Jesús amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para que seamos semejantes a Él. Para que podamos gozar de lo que Él goza. Para que podamos experimentar lo que Él experimenta en el cielo. Y para poder lograr hacer eso, nos tiene que purificar primero. Nos tiene que lavar, purificar, santificar. ¿Y por medio de qué? Por medio de su palabra bendita. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la intención de Dios para con nosotros. Esa es la oportunidad que tiene el ser humano para poder vivir de la gloria de Dios. Poder escudriñar y leer este libro tan hermoso, maravilloso, para poder yo tener esa comunión y tener ese amor por Dios y vivir plenamente, que es lo que Dios quiere, que vivamos
en plenitud y alcancemos la gloria bendita del Señor. Regresemos a Juan 5, por favor. Versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Qué desgracia, ¿no? Qué desgracia que, imagínense, 38 años paralítico, diario llevándolo su familiar, su primo, su tío, su hermano, su papá. No dice la palabra quién, pero lo llevaban ahí para que tuvieran la oportunidad de que cuando se moviera el agua, él pudiera aventarse al agua y ser sano. Y nadie se apiadó de él. Y nadie, probablemente alguien menos enfermo que él, pudiera haber tenido esa misericordia de decir, no, bueno, este está más enfermo que yo, lo voy a meter para que él sea sanado. El egoísmo humano, el egoísmo de no querer ayudar a los demás, el de sacrificarme yo, aunque yo estoy enfermo, por alguien que está más enfermo y poder ayudar yo a esa persona. 38 años sin que nadie lo ayudara a meterse al estanque. ¿Qué vemos hoy en el mundo? ¿Vemos amor al prójimo? No lo vemos. Nosotros como cristianos tenemos que poner el ejemplo. Y tenemos que amar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, ayudarlo. A eso venimos también, a servir a los demás. Cristo Jesús fue ejemplo, limpiándole los pies a los discípulos. No he venido para ser servido, sino para servir, dice el Señor. Y eso también nos encomendó a nosotros, servir a los demás. Qué hermoso se siente ayudar a alguien que lo necesita, que necesita de mí, de lo que mi Señor Dios ya me bendijo, ya me dio, darle a la gente, ayudar al necesitado. 38 años y este hombre no podía ser metido a ese estanque milagroso. Versículo 8 dice, versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Probablemente ese otro no estaba paralítico, pues un paralítico, ¿cómo se mete? No tiene forma. Por eso les digo, a lo mejor habían personas menos enfermas que esta. Pero el egoísmo humano, primero yo y luego yo y al final yo. Nos dice el Señor que cuando nos inviten a una boda no nos pongamos en las primeras sillas, ¿verdad? O en la mesa de honor, porque si no va a venir otro mayor que tú y te van a decir, oye, tú vete para atrás, ¿verdad? Nos dice nuestro Señor, ustedes siéntense hasta atrás. Siéntense hasta atrás. Y si tu convidado te dice, hey, ven, sube más acá, tendrás gloria de los hombres, dice la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no siempre queramos estar siempre en las primeras sillas o ser siempre el que opina, tener ese protagonismo.
sino mejor calladitos, ¿verdad? Humildes, sencillos. Y la gente se va a dar cuenta. Y la gente lo va a notar, lo va a ver. Y el Señor nos dará gloria, como Él dice, cuando Él quiera. Pero nosotros no busquemos esa gloria de los hombres. Mejor busquemos la gloria de Dios. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero ¿qué creen, hermanos? Y era día de reposo aquel día. Día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¡Qué palabra! Tenía 38 años el hombre de estar ahí postrado. Yo creo que lo conocía todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo conocía. Me acabo de acordar que, pues siempre en la colonia donde vives, generalmente conoces al teporochito de la colonia, ¿no? O al indigente de la cuadra, lo conoces. ¿Sabes quién es? Y llegan los judíos y a ese señor que estuvo 38 años postrado, lo ven ya de pie con su lecho. Oye, era para que te admiraras, ¿no? Era para que te emocionaras. Era para que dijeras: ¡wow! Ya caminas. ¡Qué padre! Ya caminas. No. Le sacaron la tarjeta roja, ¿verdad? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Fariseísmo, legalismo. En la iglesia hay mucho legalismo, pero mucho. Esa apariencia externa de piedad que difumina o cubre o trata de disfrazar los pecados de la gente. La falta de amor, la falta de misericordia hacia los demás. ¿Cómo es posible que los judíos no se alegraran de que este paralítico haya quedado sano? Sino aplicando la regla tajante: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Hay tanto legalismo en la iglesia? Sí, tanto legalismo. Mi Señor Jesucristo se los recrimina a los fariseos. ¿Sí? Vamos a Mateo 23, por favor. Mateo 23, versículo 23. Amén, hermanos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Él mismo se los está diciendo, de frente, cara a cara. Han dejado la justicia, la misericordia, el amor hacia los demás y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Dice la palabra, diezmáis la menta, el eneldo y el comino. O sea, eres de lo más escrupuloso en lo externo, que hasta las especias más diminutas, esas hasta las apartabas el 10% del comino, el 10% del eneldo, el 10% de cualquier especia y la diezmabas. ¿Qué quiere decir? Todo lo externo, lo que los demás ven. Soy el que más alabo en la iglesia, el que más canto alabanza. Y si canto más fuerte que los demás, mejor, para que me oigan todos. Siempre en las reuniones, en el estudio bíblico, siempre estoy contestando y siempre interrumpo y siempre contesto y siempre quiero yo participar. Digo, está bien que participemos, ¿va? Pero algo normal, lo normal. Pero siempre queremos, para que me vean esa santidad externa, pero de una realidad interna que no existe. No se ha transformado mi corazón. Y así los fariseos eran. Diezmaban hasta lo más pequeño de su huerto, pero se olvidaban de la justicia, la misericordia y la fe. Estos judíos que vieron al paralítico, pues lo hubieran abrazado, lo hubieran cargado. ¡Hey, qué padre que te haya sanado! ¡Qué padre, 38 años así! No te es lícito llevar tu lecho. ¿Hay alguna expresión o hay algún reflejo de amor en eso? Ninguna. Debemos de vivir en el amor a nuestros semejantes. Debemos de vivir en la piedad. No andar viendo lo exterior, no andar viendo el pecado de los demás, el pecado de mis hermanos. No, ve tu propio pecado. No veas la paja en el ojo ajeno, sino ve la bigota que hay en tu propio ojo. Pero así es el legalista, se la pasa viendo el pecado de los demás, pero no se examina a sí mismo en qué anda mal. En Juan 5 nuevamente, por favor. Juan 5:11. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? El Señor nos santifica cuando lo recibimos como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, nos justifica, nos santifica, nos aparta para Él y ya somos sus santos, ya somos de Él. Ya perdonó todos mis pecados, mis toneladas de pecado que había cometido yo en mi vida anterior, ya me los perdonó. ¿Qué debo de hacer? Apartarme del pecado, apartarme de él. No seguir practicando lo que antes era supuestamente mi viejo hombre, sino ya dejar todas aquellas cosas que pertenecían a ese viejo hombre. Si yo insisto en esa vida,
¿verdad? Como dice nuestro Señor Jesucristo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Como dice la Escritura, vamos a Mateo 12, por favor. Doce 43. Yo conozco hermanos en Cristo, así lo pongo entre comillas, que comenzaron bien, anduvieron bien, entre comillas, después se retiraron, le dieron la espalda al Señor. Y ahora sus vidas, con una de problemas, con una de inestabilidad en ellas, tremendas. Porque con todo mi corazón, mis hermanitos del alma, les digo, con el Señor no se juega. Con el Señor no se juega. Él dice en su palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Sí? Y aquí en Mateo 12, versículo 43. Amén, hermanos. Amén. Dice el Señor en su palabra, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Este espíritu inmundo, cuando sale del hombre, es cuando recibe a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de sus vidas. Esos demonios que estaban en esa persona, ¡bum!, salen de ella. Es liberado. Dice el versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Pues ya está toda limpia. No hay inmundicia. O ya no hay demonios. Pero la persona empieza a deslizarse. La persona empieza a tropezar. Y dice el versículo 45, entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Pero me voy a detener un poquito aquí. En el 44, aquí tengo que hacer una acotación. Dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, aquí dice que la haya desocupada. Se supone que esa persona recibió a Cristo como su Señor y Salvador, entonces debió haber visto que esa casa está ocupada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Pero al ver este demonio que la casa está desocupada, es porque el Espíritu Santo ya salió de esa persona. Al deslizarse, al practicar el pecado nuevamente, al volver al mundo, el Espíritu Santo se va. Entonces este demonio dice, uy, qué padre, está desocupada, está barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Sí? Mi Señor Jesucristo le dice al paralítico de Betesda, no peques más para que no te venga una cosa peor. Peor. Regresemos a Juan, perdón. Versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue
y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¡Qué terrible! Procuraban matarlo. ¿Hasta dónde llega el legalismo? Procuraban matarlo porque estaba quebrantando, según ellos, el día de reposo. Pero lo que hacía el Señor era nada más sanar a la gente. Pero así eran los fariseos. Llegaba el sábado y si alguien estaba enfermo, no podían llamar al doctor porque era pecado. No podían sanar en día de reposo. Si se les estaba muriendo, pues te tienes que esperar hasta el domingo. ¿Es en serio? Pues aquí lo dice la palabra. Aquí en Juan 7:22. Juan 7:22. Dice nuestro Señor Santísimo. Por cierto, habla nuestro Señor aquí. Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. Pues es un trabajo, ¿no? En el día de reposo está circuncidando al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿por qué? El bebé nace, ¿no? Nace en el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Nace un domingo. Un bebé nace un domingo en Israel. Según la ley, al octavo día tenían que circuncidarlo. Lo dice la ley. Entonces, si nacía el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, tenía que circuncidarse el bebé si caía en ese día, en sábado. Y como les dice aquí la palabra, ustedes para que no se quebrante la ley de Moisés, si cae el octavo día en sábado, pues lo circuncidan. Os enojáis conmigo, dice, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. ¿Tiene congruencia? No la tiene. Por eso les dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con justo juicio. Y así, aquí la palabra también nos dice en Juan 9:14. Hubo un ciego de nacimiento que también nuestro Señor Jesucristo lo sanó en día de reposo. Y dice Juan 9:14, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Por este hecho también los judíos señalaron a nuestro Señor Jesucristo por haber sanado en día de reposo. Así el legalista cristiano siempre anda viendo el pecado ajeno, señalando el pecado ajeno. Pero si vemos los frutos, no son frutos dignos. ¿Qué debemos de hacer? Ocuparnos de nosotros mismos, de nuestro corazón,
de cómo andamos con el Señor y no viendo pecados ajenos, pecados en otro lado y no los nuestros. Y si vemos que algún hermano está cometiendo pecado, no vengan con el pastor y le digan, oiga pastor, es que fulanito, sutanito, yo lo vi que entró ahí a la cantina o lo vi por ahí. No vengan a decirlo al pastor, oren por él, oren por él. Si creen conveniente, de una manera amorosa, acercarse con ese hermano y decirle, oye, mi hermano, estás ofendiendo al Señor. Deja de hacer eso. Porque está establecido aquí en la Biblia que tenemos que hacer eso. Pero en amor. No caigamos en el legalismo también y, pecador, te vi saliendo de una cantina. No, en amor. Exhortar en amor. Ya si se ofende, pues es porque no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Tiene todavía el orgullo a todo lo que da. No ha crecido. Aquel que es hermano recibe la amonestación, recibe el redarguir, tanto del Espíritu Santo como del hermano. Ahí se demuestra la humildad de aceptar que no estoy bien. Pero si se enoja, se ofende, pues es que no ha crecido en lo más mínimo. En lo más mínimo. Bien, regresemos a Juan 5, por favor. Versículo 15 nuevamente, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ya nos fuimos a Mateo, donde dice la palabra que Él les dice, si circuncidan a los niños en sábado, para que no se quebrante la ley de Moisés, y yo porque sano a una persona, se ofenden, doble moral, juzgad con justo juicio. Versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabajo, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bien. Tengamos amor y misericordia por los demás. No murmuremos, no critiquemos. No levantemos juicios apresurados, no juzguemos a la gente, sino, como siempre lo he dicho, tratemos de entender el por qué la gente es de una o de otra manera. Y oremos por ellos, amémonos a nosotros mismos, amemos a los demás. No caigamos en ese legalismo, no caigamos en esos señalamientos. Si no vemos a alguien cometer algo, oremos por ese hermano. Oremos por él para que el Señor tenga misericordia y le toque su corazón, sea redarguido en su corazón y pueda él regresar al camino de salvación. Este paralítico de Betesda, que duró 38 años, esclavizado, acostado, postrado, refleja la vida de cada uno de nosotros, de que mucho tiempo estuvimos paralíticos, esclavizados en una religión donde era legalista, pero Jesucristo no es una religión.
Jesucristo es una relación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.